Este, Hola, buenas noches, licenciado Domingo Alanís. Mi nombre es Marlon Serrano y el día de hoy nos acompaña mi compañera María Inés y es un gusto estar contigo esta noche. Pues primero que nada, cuéntanos quién es el licenciado Domingo, cómo empezó este camino por lo que te dedicaste al derecho, y luego pues ya pasaremos como al tema más específico que lo que es la perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias, Marinés. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el interés en estos temas jurídicos que, bueno, desafortunadamente en nuestra sociedad, eh, poca es la gente que se interesa, ¿no? En tener este acercamiento a la parte jurídica. ¿Quién soy? Bueno, soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, soy de la FES Aragón y actualmente estuve trabajando aproximadamente unos 8 años para la Fiscalía General de la República. Primero tuve el cargo de oficial ministerial, es decir, el auxiliar del Ministerio Público. Ya después tuve la oportunidad de ser agente del Ministerio Público Federal, estuve en la unidad de antisecuestros de la CEIDO y actualmente ya llevamos cerca de 4 años dedicándonos enteramente al litigio y también al tema de la capacitación, que es precisamente lo que nos tiene el día de hoy aquí. Fíjate que tenemos una página, eh, empezó como una página de Facebook, que hoy ya es un instituto ya eh, pues formalizado, ya tenemos acta constitutiva de este instituto, ya hemos dado algunos cursos especializados para ministerios públicos, para defensores, asesores jurídicos, etcétera, ¿vale? Y bueno, esta página la creo yo, contestando a tu pregunta de cómo es que inicio en esta cuestión del derecho. Eh, pues fíjate que desde pequeño me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Quiero ser abogado. ¿Por qué? No tenía idea, ¿no? Cuando ya empiezo la carrera, me doy cuenta justamente de esto que te estoy diciendo, que a la gente no le interesa tener este acercamiento a la cuestión jurídica. Y yo desde muy joven me di cuenta, te digo, yo iba en la FES Aragón, vivía en aquellos días por Iztapalapa, y bueno, me daba cuenta, ¿no? Desde que te despiertas, ya estás relacionado jurídicamente con todas las personas, ¿no? De entrada, pues con mi familia, tengo una relación filial. En aquel momento tenía una relación de alimentos, una obligación que tenía mi madre hacia conmigo, ¿no? De proveerme alimentos, desde ahí estamos relacionados. Desde que tenemos el derecho a la vida, el resto de las personas están obligados a respetar ese derecho y el Estado está obligado a garantizarte este derecho. Entonces, todo el tiempo estamos relacionados. Me subí al transporte público. Cuando yo pagaba mi pasaje, me daba cuenta que en ese momento celebraba un contrato de transporte con el chofer del microbús, ¿no? Y todo esto, toda esta relación jurídica la estamos teniendo todo el tiempo y sin darnos cuenta. Llegaba a la escuela, pues tenía una relación también de prestación de servicios con la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Pues porque había yo pagado mis 20 centavos de mi colegiatura y bueno, se generaba esa obligación de pues brindarme la educación, ¿no? Desafortunadamente, las personas que están fuera de este ámbito no se dan cuenta, ¿no? Conforme ya uno va avanzando, no te das cuenta que esta relación jurídica se hace todavía más compleja y entre más creces, las relaciones jurídicas se van haciendo más complejas. Y creamos la página del jurisconsciente. La creo yo en 2011, todavía yo era estudiante y mi intención era que las personas, no era una página dirigida para abogados, es curioso. Mi intención era que la página tuviera información atractiva para personas que no están relacionadas con el ámbito del derecho. Y es cuando más me doy cuenta, pues, que a la gente es muy difícil que le interese tener acceso a esta información jurídica, o bueno, luego la información jurídica también que se da con cuestiones demasiado técnicas
y quizá no, pues deja de llamar la atención o no se le entiende, ¿no? Entonces creo, por eso es importante abrir este tipo de espacios. Sí, vaya, creo que no lo había visto yo desde ese punto de vista, de que todo el tiempo estamos relacionados con el derecho, ¿no? Y esta página, pues, es muy curioso cómo ha avanzado, o más bien cómo ha evolucionado el hecho de este, la página, el jurisconsciente, pues, como dices, ¿no? De estudiante y pasar como pues a este nuevo rumbo de la página, pero vamos ahora sí como a lo que nos truje chencha, ¿no? Dirían por ahí. El jurisconsciente crea estos seminarios, no sé si anteriormente haya, pero crea este seminario especializado en la perspectiva de género. ¿Cómo es que se les ocurre, se te ocurre, y más aún cuando hoy en día no es tanta relevancia la que tiene, tomando en cuenta la educación contemporánea, ¿no? Claro, fíjate que en la unidad antisecuestros, en la que yo estuve alrededor de 8 años, me tocó, o todo el tiempo me tocaba tener interacción con víctimas, en este caso, víctimas de secuestro. Algunas de ellas incluso habían tenido, además de la privación de la libertad, habían sufrido agresiones sexuales. Entonces, este acercamiento con las víctimas a mí me sensibilizó mucho, porque desde ahí me di cuenta que cuando una persona se acerca contigo, como abogado, como ministerio público, como asesor jurídico, como defensor, es porque tiene una necesidad. De hecho, yo equiparo mucho nuestro trabajo con el trabajo de los doctores. Cuando tú te sientes mal, te duele el estómago, te duele una pierna, un brazo, cualquier situación, vas con un doctor para que él te explique qué es lo que tienes. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Una persona se enfrenta a un problema jurídico porque, como ya lo vimos en la introducción, todo el tiempo estamos relacionados jurídicamente, todo el tiempo. Cuando una persona tiene una problemática relacionada con el derecho, pues se va a acercar a ti como experto. Y es algo en lo que los abogados luego no tenemos mucha sensibilidad, ¿no? Perdemos de vista que la gente que se acerca a nosotros no es por gusto, no es porque quiera, sino porque tiene una necesidad. Y esa necesidad, pues, la tenemos que cubrir, o incluso, si no somos los capacitados para ayudar, ser muy honestos, en esta parte. Entonces, aquí se genera mucho esta parte de la sensibilidad con víctimas. Sin embargo, no había tenido oportunidad de trabajar delitos como, por ejemplo, el abuso sexual, violaciones, acoso sexual, etcétera. Y, pues, no los tenía en perspectiva en ese momento, no los tenía en la mente. Cuando yo ya me dedico a la cuestión litigiosa, nos llegan muchos asuntos de esta índole. Nos llegan tanto imputados como víctimas. Y me doy cuenta, nos damos cuenta aquí en el despacho y en el jurisconsciente, pues, que hay una enorme necesidad de capacitar a todos los operadores, a los ministerios públicos, a los jueces, asesores jurídicos, y a todos los que nos relacionamos con este tipo de víctimas, e incluso también con los imputados, porque es algo que yo creo que en el desarrollo de la entrevista vamos a hablarlo. La perspectiva de género también ha sido malinterpretada, y esa malinterpretación ha generado inadecuadas aplicaciones. Y por eso es que se nos ocurre este seminario. Sin embargo, yo no me considero ser un experto en perspectiva de género. Lo he estudiado, por ejemplo, cuando hice el curso para el Ministerio Público, nos dieron capacitación en ese sentido. He llevado asuntos relacionados con perspectiva de género, la he estudiado para mis asuntos, e incluso me he capacitado por fuera.
Sin embargo, aún no me considero yo un experto en perspectiva de género. ¿Qué es lo que hicimos? Acercarme a personas, 5 personas en específico, que las considero que son unas expertas en la perspectiva de género y me parecieron ellas las adecuadas para efecto de poder dar esta capacitación, porque aparte tenemos todos los puntos de vista. Va a estar, por ejemplo, este seminario es del 1 al 5 de julio de 2024. Va a empezar, por ejemplo, la maestra Alma del Valle, quien ella es juez del Poder Judicial de la Federación. Ella nos va a platicar sobre las sentencias emblemáticas que han generado un cambio en nuestro país en cuanto a la perspectiva de género. ¿Cuáles son estas sentencias emblemáticas? Una de ellas considero yo la más importante, la conocida como campo algodonero, ¿no? Que es la que da el cambio precisamente a que las instituciones, principalmente las de Procuración de Justicia, le den seriedad a las denuncias realizadas por mujeres o por familiares de mujeres que estaban desaparecidas, porque ¿qué ocurría? Llegaba un familiar, oiga, ¿sabe qué? Es que mi hija me dejó de contestar, eh, tiene aproximadamente unas 10 horas que no sé de ella, entonces pues quiero presentar una denuncia. ¿Y qué hacían los servidores públicos? Ah, no, debe estar con el novio, no. Y espérese 72 horas, que esta de las 72 horas es algo que de manera relativamente reciente todavía teníamos en mente muchas personas, ¿no? Desaparece una persona y no, te tienes que esperar 72 horas. Y hoy sabemos, mucho en parte gracias a esta sentencia, que no te tienes que esperar 72 horas, porque las primeras 24 horas cuando una persona desaparece son cruciales, ya que después de esas 24 horas es muy posible o que no se encuentre o que ya se encuentre sin vida. Y entre más tiempo pase, esta posibilidad crece más. Entonces, de eso va a estar hablando ella desde la parte del Poder Judicial, pero también tenemos la parte de la defensa. Vamos a tener a 2 defensoras, a 2 litigantes, una pública y una privada. La defensora privada es la maestra Nancy Villafán, incluso es muy reconocida en este ámbito del derecho en redes sociales. Mucha gente la sigue precisamente porque sí tiene experticia en estas cuestiones. Ella nos va a hablar de la investigación en delitos sexuales, que esto es fundamental. Nos falta muchísima capacitación en ese sentido. También vamos a tener a la defensora pública, que es la maestra Karen Lechuga, que ella es actualmente defensora pública en el Poder Judicial de la Federación. En algún momento fue también Ministerio Público Federal. Y ella nos va a hablar de cómo se debe juzgar en perspectiva de género, ya que incluso ella también, además de ser Ministerio Público Federal, fue Ministerio Público del Fuero Común trabajando este tipo de delitos. Y vamos a tener también por parte de la Fiscalía General a la maestra Paulette Montes, que es una súper experta en cuestiones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y ella de lo que nos va a platicar es de cómo armar un plan de reparación del daño en este tipo de delitos. Y se me olvidaba también a la licenciada Erika Victoria, quien nos va a hablar sobre medidas de protección aquí en la Ciudad de México, que es una herramienta fundamental que tienen las mujeres y las niñas cuando son víctimas de violencia. Entonces, aquí nace esta cuestión de poner a disposición de toda la gente, no solamente de abogados, a disposición de toda la gente que le interese. Incluso me han preguntado policías, psicólogos, psicólogas, respecto de este curso, porque es un tema que aplica para todo, ¿no? Un policía que realiza una detención tiene que saber perspectiva de género, tiene que saber cómo debe tratar las detenciones cuando sean mujeres, ¿no? Un psicólogo, claro, también, cuando una persona le manifiesta que hubo alguna cuestión de delito, un delito
de alguna cuestión sexual, abuso sexual, violación, etcétera, también debe conocer cómo es que tiene que actuar. Entonces, esta información la debemos conocer todos y todas para efecto de poder, pues, darle a las personas una mejor atención cuando tienen un problema así. Bueno, antes que nada, buenas noches, licenciado Domingo. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Muy interesante algunos puntos que nos mencionaba. Me estaba llamando mucho la atención esta parte de que en la actualidad, no sé, el público, no sé si nos referimos más que nada a las generaciones más jóvenes que no se encuentran interesadas en estos temas legales, penales. Para usted, ¿cuáles serían las causas principales de este desinterés del público? Yo creo que las generaciones más jóvenes, por ejemplo, te puedo hablar, tengo una sobrina que tiene 22 años. Ella está muy metida, ella y su generación, ¿no? Están muy metidos en estos temas. Creo que al contrario, donde está el problema de la desinformación y de esta resistencia al cambio, que es algo también que tenemos como seres humanos, ¿no? Y sobre todo, entre más edad tenemos, de manera inconsciente, si no lo trabajamos, más resistencia a los cambios tenemos. ¿Por qué? Pues porque ya con la edad vas generando una serie de creencias, sobre todo, no sé si ya vieron la película incluso de Intensamente, me encantó eso del sistema de creencias, porque entre más grande, más sistema, más creencias tienes, ¿no? Unas están muy arraigadas. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, subimos la publicidad de perspectiva de género y muchos ataques, muchos que en las interacciones dan me divierte, que esos son los más inocentes, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, ponen, sí, yo te doy tu curso de perspectiva, eres hombre, eres malo, toma tu diploma, ¿no? Dice, no, eso no es la perspectiva de género. Justamente es lo que les queremos explicar a todos y a todas las personas que ingresen a este curso. Incluso el día de mañana vamos a tener también cada jueves en el Jurisconsciente tenemos un programa en vivo y vamos a hablar precisamente de violencia de género para que veamos que todas estas cuestiones de perspectiva de género no solamente son para beneficiar a las mujeres, principalmente a ellas sí, por esta deuda histórica que tiene la sociedad para con las mujeres. Sin embargo, son también cuestiones que nos benefician a nosotros como hombres, esta cuestión de la perspectiva de género. ¿En qué sentido? En que tú no eres el que no debe llorar, ¿no? Que es una cuestión que traemos de carga mucho los hombres, sobre todo de mi generación y los que son más grandes que yo, ¿no? O tú no tienes que ser el proveedor, o tú no tienes que ser el que siempre sea fuerte, etcétera. Todas estas cuestiones también son parte de la perspectiva de género, ¿no? Para generar esta igualdad, ¿no? A través de la equidad, para generar que la balanza que está, hay que ser muy honestos, esta balanza que hoy está muy inclinada hacia nosotros los hombres, en algún momento quede igual. Y que esto ni siquiera tenga que ser un tema que tengamos que hablar, porque justamente en perspectiva de género hay algo muy interesante que a mí en algún momento no lo entendía, ¿no? Costaba trabajo entenderlo. Por ejemplo, la cuestión de por qué separan a las mujeres y los hombres. Dices, eso no resuelve el problema. No lo resuelve, pero lo visibiliza. Y para poder resolver un problema tenemos que visibilizarlo primero, tanto en lo personal como en lo social, ¿no? Un maestro, eh, pues muy bueno que tuve en algún momento, que es el doctor Zamora Grande en la maestría, nos dijo, cuando tú quieras analizar un problema macro, es decir, social, vete a lo micro. ¿Qué pasa cuando tú quieres solucionar un problema? Primero lo tienes que identificar, tienes que visualizarlo, visibilizarlo, darte cuenta. Eso es lo que generan justamente este tema de las acciones afirmativas. Esta cuestión del metro, de separar mujeres y hombres, se llaman acciones afirmativas y tienen el propósito precisamente de visibilizar este problema. Es decir, oigan, ¿saben qué? En el transporte público, las mujeres están siendo violentadas.
¿Cómo hacemos para empezar a resolverlo? Primero hacerlo visible, ¿sabes qué? Pues tenemos que separar a las mujeres de los hombres, ¿para qué? Para que deje de haber este tipo de agresiones. Entonces, algo fundamental para poder empezar a resolver este problema, pues es precisamente visibilizarlo. Entonces, desde su experiencia, ¿usted cómo describiría la situación actual en la atención y justicia para víctimas en delitos sexuales con perspectiva de género aquí en México? Ok, en una palabra lo diría, es deficiente. Desafortunadamente tenemos un problema de procuración y administración de justicia muy deficiente. Y precisamente esto se genera por una falta de capacitación y para todos. Eh, ministerios públicos, ministerios públicos que llegan las víctimas y no saben cómo tratarlas, ¿no? O no tienen instalaciones adecuadas, o no tienen el personal suficiente para dar la atención a todas las mujeres. Entonces, solamente en esa palabra lo puedo escribir. Tenemos una atención extremadamente deficiente porque, voy a poner un ejemplo. En algún caso, en un caso nos tocó ir a los llamados centro de justicia para las mujeres. Fue aquí en la Ciudad de México. Fuimos a acompañar a una víctima a la cual le habían elaborado un dictamen, pero de manera inadecuada, porque las preguntas que le hicieron, uno, pues no estábamos sus abogados, que es un derecho que tienen todas las víctimas a que siempre estén representadas jurídicamente, y dos, las preguntas no se las habían hecho con claridad, por eso ella respondió de manera inadecuada. Pero bueno, el punto es que la acompañamos, ahí empieza toda la cuestión de deficiencia del personal. La acompañamos y sin afán de denostar a nadie, pero me parece algo inadecuado, el primer contacto que tienen las víctimas es con un policía de seguridad pública, quien las recibe, primero, las puertas cerradas, que eso me parece una cuestión, pues, inadecuada. Segundo, llegan las personas, tocan la puerta, llegan las mujeres, tocan la puerta y las atiende un policía. Y este policía, totalmente falto de capacitación, que digo, no es su culpa, es culpa de las instituciones en este sentido, las recibe diciéndoles, nada más le aviso que tenemos una cuestión de COVID. Entonces, si quiere entrar, sería con cubrebocas, y si entra sin cubrebocas, sería bajo su riesgo. Dices, oye, la mujer viene porque tuvo una cuestión de una agresión sexual, es lo que decía. Si una persona va a esos lugares es porque tiene una necesidad, porque necesita que la ayuden. Entonces, el tener este primer acercamiento, pues, de entrada, a una persona que sea muy sensible, incluso le puede generar ¿sabes qué? Mejor me voy, ¿no? O sea, aquí me están tratando peor y aquí hablamos de otro tipo de violencia que se llama violencia institucional, que ahorita más adelante platicamos de los tipos de violencias. Entonces, ya a pesar de que la persona ya fue víctima de violencia sexual, violencia física, violencia económica, etcétera, llega y es atendida de manera inadecuada y empieza la violencia institucional. Después es atendida por personal ya de la fiscalía, pero empiezan a entrevistarla en la parte de afuera. Entonces, todas las personas que estamos ahí esperando, estamos escuchando todo lo que la obligan a narrar qué es lo que le ocurrió enfrente de todos. Entonces, por supuesto que esta es una cuestión totalmente inadecuada, ¿no? A estas cuestiones nos enfrentamos y luego llegamos ya con la investigación, investigaciones que de entrada las dejan, pues, ¿cómo llamarlo? Pues las dejan más que inconclusas, las dejan ahí, es que iba a ser una palabra fuerte, las dejan ahí pudriéndose tal cual, ¿no? Las dejan olvidadas las carpetas de investigación.
Y de pronto, cuando ya hay una cuestión de presión social, de que hay un colectivo que fue a la fiscalía, porque la mujer pues tuvo que buscar ayuda en otros lados, llega ya la presión social y hacen investigaciones al vaporazo, en las cuales las pruebas que llevan pues no son adecuadas. Y esta cuestión de que las pruebas no sean las adecuadas, las suficientes y las pertinentes, ¿qué va a generar? Impunidad. Necesariamente es lo que va a generar. Y luego llegamos con los jueces. Los jueces que, al revés que el Ministerio Público, se van al otro extremo completamente, ¿no? Y es donde la perspectiva de género mal utilizada le pega a los hombres, ¿no? ¿no? Viene el castigo hacia el hombre por el simple hecho de ser hombre. A pesar de que el agresor lleve pruebas, por ejemplo, de que no estuvo en el lugar, o que ese día en que lo acusan de que cometió algún crimen sexual, él se encontraba en otro lugar, haciendo otra actividad, a pesar de que lleve pruebas, es no te creo. Oiga, pero la fiscalía no trae las pruebas suficientes y yo sí traigo pruebas de que este hecho no ocurrió. Y entonces la perspectiva de género mal utilizada también le genera problemas a los hombres. Y esto es algo que también tenemos que visualizar y visibilizar, ¿no? Si bien es cierto, se tiene una deuda histórica para con las mujeres, no se puede perder de vista que la perspectiva de género no es castigar al hombre por ser hombre. La perspectiva de género es generar investigaciones adecuadas, objetivas y exhaustivas sobre todo, para que se genere verdadera justicia. Sí, claro. Y bueno, hablabas de más bien mencionabas los desafíos que tiene la mujer al querer denunciar estos abusos sexuales, hacer una denuncia. ¿Cuál crees que sería la mejor forma de mejorar el acceso a la justicia? Fíjate que en este punto, creo que me dirigiría a las cabezas de los poderes, tanto a la Fiscalía General como del Poder Judicial, que estos, digo, amén también de la reforma judicial, son poderes que son confundidos por la gente, ¿no? He escuchado que dicen, es que sí debe cambiar el Poder Judicial porque las investigaciones son terribles. Dicen, no, espérame, el Poder Judicial no se encarga de investigar. El que se encarga de investigar, o la autoridad encargada de investigar, es la Fiscalía General de perdón, la Fiscalía General de la Ciudad de México o la Fiscalía General de la República, ¿sale? Ellos son los encargados de realizar investigaciones. ¿Qué hace el Poder Judicial? De manera objetiva, de manera imparcial, escucha a las partes, ve las pruebas que se presentan y decide si aplica una pena o no la aplica. Entonces se está confundiendo mucho, la gente está confundiendo mucho el hecho de que no haya justicia es por culpa del Poder Judicial, y esto no necesariamente es así. Pues quienes no realizan investigaciones exhaustivas, quienes no realizan investigaciones objetivas, son las fiscalías. Y muchas veces los jueces, por la presión social, generan sentencias condenatorias sin tener las pruebas suficientes. Y sobre todo si hablamos en materia de perspectiva de género. Y cuando un juez se atreve a dictar una sentencia absolutoria porque la fiscalía es la que tuvo deficiencias, nadie se va contra la fiscalía. Contra quien se van es contra los jueces. Y esto es una cuestión inadecuada, sobre todo también porque hay una exposición a los medios, pero una exposición a los medios de solamente lo que ellos quieren que se escuche. No se publicita toda la investigación, como por ejemplo en otros países que ya tienen el sistema acusatorio con más tiempo, y lo hemos visto incluso, ¿no? Como el juicio, por ejemplo, de uno de los famosos, que es Johnny Depp, fue publicitado completo. Entonces la gente tuvo acceso a, mira, presentaron esta prueba y presentaron esta otra prueba.
pero en medios aquí en México únicamente presentan una versión, tanto de una parte como de la otra, ¿no? Y eso genera pues una opinión pues cerrada porque está incompleta, ¿vale? Y los principales retos entonces, o cómo se puede mejorar estas situaciones, ya volviendo al tema, ya volviendo a la pregunta, es encargados de la fiscalía, de las fiscalías generales y encargados del Poder Judicial, uno, capaciten a su gente. Esto es fundamental. Necesita haber capacitación para todas las personas que nos dedicamos a este ámbito. Dos, que dejen de poner atención en la parte cuantitativa y pongan atención a la parte cualitativa. Eso también es fundamental, porque en las fiscalías y en los poderes judiciales que quieren generar números. Miren cuántas vinculaciones tenemos, miran cuántas carpetas de investigación tenemos, miran cuántas hemos judicializado, sí, pero de esas, ¿cuántas realmente llegan a una sentencia? ¿Y cuántas de esas investigaciones en verdad tienen o están pues, formadas con pruebas verídicas, con pruebas ciertas, con pruebas científicas? Entonces, poner más atención en esta parte de generar investigaciones de calidad, investigaciones en las que verdaderamente se llegue a la verdad de los hechos y sobre todo que se les dé más personal. Hay veces que, por ejemplo, una víctima va a denuncia y se tiene que hacer un dictamen psicológico necesariamente. Y la cita que le dan los psicólogos se las dan 3, 4, 5, 6 meses después. ¿Por qué? Precisamente por esta falta de personal. Y esta falta de personal también implica que los dictámenes periciales que llegan, pues llegan con deficiencias técnicas fatales, ¿no? Que afectan o al imputado o a la víctima principalmente. Claro. Entonces, aquí, ¿qué medidas podríamos, en base a su experiencia, podrían ser cruciales para garantizar una atención y protección de manera efectiva para las víctimas que han sido víctimas de este tipo de delitos sexuales desde una perspectiva de género? Ok, serían dos cuestiones. Uno, más personal, como le estábamos comentando hace un momento, más personal para poder darle la atención adecuada a todas las personas que tienen un problema de esta índole. Y dos, mucha capacitación. Capacitación constante y capacitación continua. Eso es fundamental. Me queda claro que las instituciones actualmente no están preocupadas en la capacitación. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, a nosotras como operadores, como operadoras? Capacitarnos nosotros. Tenemos esa responsabilidad. Algo que, por ejemplo, yo les decía a los policías cuando yo fui Ministerio Público y no sabían cómo realizar investigaciones. Dicen, Lick, pues es que no me dan la capacitación, no nos mandan a cursos, etcétera. Me queda claro, ¿no? Yo la verdad es que tuve la oportunidad de que la Fiscalía sí me capacitó, pues mucho. Tuve la oportunidad incluso de ir a Colombia a capacitarme. También yo tuve la oportunidad de participar como instructor para la Embajada de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, para capacitar a otros compañeros y compañeras, tanto policías, peritos, ministerios públicos. Y ahí me di cuenta que capacitarte es fundamental. Y algo que le decía a los policías, me queda claro que la falta de capacitación no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad capacitarte. Si tú ya te estás rentando, por llamarlo de alguna forma, para ser ministerio público, para ser policía, si ya eres defensor público o privado, asesor jurídico, pues ya estás en este carrusel. ¿Qué te toca hacer? Capacitarte para dar la mejor atención. Por eso es que muy en conjunto con la parte del despacho, llevamos también la parte de capacitación.
Entonces, mi respuesta sería más personal, pero más personal capacitado para poder atender las necesidades en estos temas. Y por último, pues hablábamos mucho de la mujer, del cómo puede mejorar su atención al momento de hacer una denuncia, perdón. Pero, ¿qué pasa con el hombre? Vemos que hay mucha violencia también. El hecho, lo mencionabas, el hecho de ser hombre, pues ya eres malo, ¿no? O ya es contra ti. Vimos un caso muy reciente, ahora en marzo, en la marcha del 8M, en donde pues un joven iba pasando desafortunadamente por la marcha con su moto, no iba ni siquiera arriba de la moto, y pues lo empezaron a atacar, ¿no? Y en redes sociales, pues es que se leía de que, porque pasa por ahí, no está viendo que hay mujeres, esto y el otro. Entonces, pues, ¿qué pasa del otro lado, no? Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Nos estamos yendo completamente del otro lado, ¿no? Incluso está generando una violencia para con nosotros los hombres, sobre todo en estas cuestiones de investigaciones, ¿no? Es algo que también se va a tocar en estas charlas. El, también hay que concientizarnos de que el hecho de ser hombre, eso no implica que seas un violentador, ¿no? En automático. También es importante nosotros, como personas, hombres y mujeres, reconocer que somos generadores de violencia. Muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Esta cuestión de los micromachismos, etcétera, o incluso las mismas mujeres con otras mujeres pueden tener este tipo de actitudes y ser generadoras de violencia. Entonces también esta parte es fundamental, ¿no? En concientizarnos de que la perspectiva de género no es los hombres contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta que va a permitir eventualmente, no es lo que busca, la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, por mi parte a mí me gustaría solamente terminar con una pregunta muy importante para usted, licenciado Domingo. ¿Qué recomendaciones nos haría a todos nosotros, ya seamos jóvenes, adultos, mujeres u hombres? ¿Qué es lo que se podría hacer para mejorar la sensibilidad y efectividad de las instrucciones encargadas de investigar y juzgar estos delitos sexuales desde una perspectiva de género? La información, a llegarnos de información, esta parte es fundamental. Entre más información tengamos, vamos a ser mucho más sensibles a este tipo de temas, pero información objetiva, ¿no? Información veraz que pues nos genere realmente tener un ejercicio de reflexión. Esto para mí es fundamental, llegarnos de toda la información posible para poder generar esta sensibilidad a este tema tan importante. Pues, licenciado Domingo, la verdad es que estamos muy agradecidos por darnos un poquito de su tiempo y compartirnos pues un poquito de lo que va a ser el seminario. Por último, compártanos a toda la audiencia que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, pues los datos del seminario, dónde es, cuándo es, este, pues todo eso, porque es información importante. Claro, muchísimas gracias. Es un seminario totalmente en línea, es un seminario que se va a dar, no va a ser presencial, precisamente por las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental, los tiempos de las personas, va a ser en línea, se pueden inscribir en la página de Facebook de El Jurisconsciente, entonces incluso ahorita la puedan compartir en la liga, para que se puedan meter todos y todas las personas. Ahí se pueden inscribir, se meten a la liga, los va a mandar al WhatsApp y ahí les van a dar toda la información. ¿Cuándo es? Es del 1 al 5 de julio del 2024, es ya la próxima semana, comenzamos, y son 5 charlas, cada una va a ser de 7 a 9 de la noche, y cada una de nuestras expertas van a estar hablando de cada uno de los temas que ya he comentado anteriormente, medidas de protección,
la perspectiva de género, la violencia de género, etcétera, todos los temas que hemos platicado el día de hoy. Entonces, del 1 al 5 de julio, de 7 a 9 de la noche, se pueden inscribir a través de la página de El Jurisconsciente y va a ser a través de la plataforma Zoom. ¿Tiene algún costo, licenciado? Sí tiene un costo que es de 399 pesos por los 5 días, ¿sale? Entonces son 399 pesos los que ahí les dan toda la información, a qué cuenta tienen que pagar, qué datos tienen que darnos para que puedan ingresar. Ok, pues ya saben, audiencia, amigos que nos están viendo, este seminario especializado en perspectiva de género. Licenciado Domingo, le agradecemos una vez más su tiempo por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos, somos María Inés y su servidor Marlon Serrano, y nos estaremos viendo en otra de nuestras entrevistas. Muchas gracias.